Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Que hay una configuración del mapa geopolítico en el planeta no es ninguna novedad, que hace todavía no son 2 meses de que asumió Donald Trump el gobierno de los Estados Unidos, y esto además con una figura como Elon Musk, que es una figura clave y nuclear, está significando que muchos historiadores hablen de que aquí se está instalando una oligarquía, al menos en los Estados Unidos, donde Donald Trump concentra el máximo poder y Elon Musk concentra la mayor cantidad de riqueza. Esto en movimientos que tienen que ver con Ucrania, con escenas que hemos visto que probablemente la diplomacia no conocía, como lo que sucedió en el Salón Oval la semana pasada, con un Donald Trump recriminando a Zelensky, con una Rusia que no sabemos mucho cómo se mueve, pero sí con declaraciones del portavoz del Kremlin que decían que el nuevo gobierno de Estados Unidos está cambiando la política exterior, decía él, y esto coincide con la visión de Rusia, Europa también. De todo eso y más queremos conversar con una mujer que sabe y sabe mucho, abogada, experta internacionalista, Paz Zárate. Gracias, Paz, por estar en estas conversaciones sin pauta, porque tengo la impresión de que a veces estamos tan lejos del mundo, Chile, que miramos los fenómenos internacionales como algo que pasa muy lejos del planeta. Y no sé si hoy día está pasando algo más importante que lo que estamos viendo con este accionar político del segundo gobierno de Donald Trump, de lo que esto significa, de cómo se mueve la fuerza. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? ¿Qué es lo más, a tu juicio, más importante que está pasando hoy día, así como punto de arranque? Bueno, hola Claudia, llevamos 40 días de Donald Trump, pero se sienten como si fueran muchos más. Y creo que incluso para un espectador distraído del acontecer internacional o que prenda las noticias solo unos minutos, debe quedarse un poco sorprendido del ritmo con que las cosas avanzan. Por lo rápido. Sí, intensamente. Y por ejemplo, hoy, por dar solo uno de tantas cosas que están sucediendo, hoy comienzan las sobretasas arancelarias para México, Canadá y China, que obviamente repercuten en un sistema de libre comercio del cual Chile es casi niño símbolo, porque esa ha sido una línea central de nuestro insertarnos en el mundo desde que somos democracia e incluso antes de ser democracia. Ahora, dejando de lado un poquito la mirada chilena, lo más grave que está pasando hoy es que anoche Trump le quitó toda la ayuda en curso, ayuda militar a Ucrania. Y eso prácticamente es empujarla a un precipicio, porque sin ayuda de Estados Unidos, Europa, aunque quisiera, no puede subir al nivel que se necesita solo para que Ucrania mantenga su territorio. Si esto nunca ha sido para que Ucrania gane, solo para que no pierda tanto territorio. Entonces eso es, claro, es llevar al país al cadalso. Y esto no tiene que ver, a nosotros tiene que importarnos esto no porque seamos buenos y seamos solidarios. Y Europa, de hecho, no ayuda a Ucrania porque sean buenos o solidarios, sino por interés personal, interés propio. ¿En qué sentido? Si, en el fondo, si Putin toma toda Ucrania, que es lo que más probablemente pase, lo que él quería hacer desde el principio y que ahora podrá hacerlo, se legitima que la ley del más fuerte y que cualquiera puede tomar lo que quiera con impunidad. Y lo que viene después de tomar Ucrania son otros países, incluso países miembros de la Unión Europea. Si Europa ayuda a Ucrania es porque no quiere que sus propios países sean atacados. Ese es un punto muy relevante. O sea, hoy día Ucrania es solo un símbolo. Hay que pararlo en Ucrania. Ese ha sido el centro de la ayuda occidental a Ucrania, parar a Putin en Ucrania para que esta forma de proceder no siga expandiéndose. Pero yo lo que no entiendo bien es, Ucrania es un símbolo y finalmente ha podido hacer esta guerra de 3 años porque Estados Unidos le ha pasado... Y Europa le han pasado el armamento. Tú dices, bueno, lo que ha hecho Donald Trump de frenar finalmente la ayuda militar es dejar caer a Ucrania. Exacto. Pero ¿cuál es el plan de Donald Trump? ¿Por qué Donald Trump quiere hacerle este guiño a Putin? O sea, Estados Unidos por años estaba unido a Europa a través de la OTAN. ¿En qué minuto cruza la vereda? ¿Y por qué cruza la vereda Donald Trump? Bueno, esta es una muy buena pregunta, porque hoy Ucrania tiene 2 enemigos, Putin y Trump. Trump está repitiendo los puntos de la propaganda rusa, como por decir que Zelensky es un dictador, que no es cierto, que Ucrania provocó la guerra, que no es cierto, y hace una serie de mentiras. Entonces, solo podemos especular por qué Donald Trump
no solo está rompiendo con una política de Biden, él está rompiendo con el orden mundial de posguerra, o incluso podemos decir que está rompiendo con 80 años de política exterior de Estados Unidos, y nos está devolviendo a un mundo que es el mundo no del siglo pasado, sino que del antepasado. Por eso es tan grave lo que está ocurriendo. Ahora, Trump es un personaje transaccional. Para él todo es un negocio. De hecho, en esa conferencia en la oficina oval, que todos vimos, en un momento Zelensky tiene problemas para comunicarse en inglés. No, su inglés no es tan fluido. Él se hace entender, pero no es tan fluido. Él igual le puede decir, porque cuando le dice, Volodymyr, si usted sigue así no vamos a poder hacer un negocio. Y Zelensky le dice, Ucrania no es un negocio. Y si tú juntas esto con su postura respecto de Gaza, pensar que él va a solucionar el conflicto más grave que existe desde la Segunda Guerra Mundial, que es el conflicto en Palestina, que lo va a solucionar construyendo hoteles y campos de golf, y que él ve la reconstrucción de Gaza bien como un negocio, entonces esto te lleva naturalmente a la pregunta que tú hacías, que ¿por qué Trump está haciendo esto? Yo creo que Trump es un personaje que lleva la transaccionalidad a ultranza y que hay una ganancia, no sé si directa para él o quizá para sus amigos o asociados, al transformar Gaza en un negocio y Ucrania en un negocio, porque ese acuerdo sobre minerales, donde él... De minerales raros, ¿no? Exacto. Lo que él pedía es el 50% de todos esos minerales y las ganancias futuras a perpetuidad. Es un acuerdo que era inaceptable para Ucrania, porque lo que está haciendo es cobrar todo lo dado, pero muchas veces más de lo dado, porque ese cálculo está muy, muy pasado, y además hipotecar todo el futuro de Ucrania. Eso no era aceptable. Y tú dices, ¿y quién gana con esto? ¿Y quién gana con esto? Los millonarios que apoyan a Donald Trump. Bueno, los millonarios que pusieron la plata para hacer su campaña, los que pusieron la plata para hacer ese $1 billón que pusieron las grandes figuras dueños de las redes. Bueno, Putin dijo que que Rusia estaba dispuesta a explotar conjuntamente los minerales de Ucrania en la zona que hoy controla Rusia. Entonces, en el fondo, aquí yo creo que hay un gran negocio del cual Ucrania no participa, donde se está explotando al país que ha sido víctima de una gran agresión. Ahora, para rebobinar un poco, en esa escena del Salón Oval, Zárate probablemente dejó al mundo boquiabierto por la ferocidad con la que no solamente Donald Trump, sino su vicepresidente trataban a un invitado, desde su vestimenta, su inglés. Y yo creo que probablemente la frase, al menos a mí, que más me tocó, fue cuando le dice, tú no tienes cartas en este juego. Porque el tú no tienes cartas en este juego denota una manera de entender la política. O sea, hoy día, si tú no tienes cartas en este juego, ¿no te sientas a la mesa? ¿En este juego de póker? El presidente de un país soberano no tiene cartas en el juego donde se está transando su soberanía. Imagínate. Eso lo dice todo. Pero hay que pensar que esto también es el reflejo de una forma de mirar el mundo, como tú bien lo dices. O sea, al mismo tiempo que sucede este maltrato que todos vimos y que el señor J.D. Vance, que es el vicepresidente, en el fondo, de un momento a otro interviene de una forma muy agresiva, y luego otras personas intervienen para comentar hasta la ropa del presidente Zelensky, porque por lo demás, él desde que el país está en guerra, él se viste así de combate. Como tengo que agregar, todos los funcionarios del gobierno ucraniano, y yo estuve en Ucrania, desde los concejales, los alcaldes, todos se visten así porque el país está en guerra y nadie usa traje. Entonces, bueno, simboliza el estado en el cual el país se encuentra. Creo que tenemos que fijarnos en eso porque la verdad, lo que pasó allí es el símbolo de algo más grande. El decirle que no tiene cartas en este juego, yo tengo todas las cartas, dijo también Trump. Y luego Vance se dedicó a humillarlo, decirle, ¿alguna vez usted ha dicho gracias? No, y que le pedían como arrodillarse casi, ¿no? Sí, arrodíllate y da las gracias. Y además vístete como nosotros te decimos. Bueno, porque además tengo entendido, según reportó Axios, que a Zelensky se le había pedido que se cambiara de ropa y que fuera con otra ropa a ver a Trump. Y yo entiendo que la respuesta de Zelensky fue,
Y yo no me puedo cambiar de ropa porque este es un símbolo de mi país siendo agredido, obviamente. Bueno, y ningún presidente puede dictarle a otro cómo vestirse. Tampoco Donald Trump, digamos, el rey de la moda y del buen vestir. Y Elon Musk Perdón, va al Salón Oval vestido como él quiere, con jeans, con jogging y con un niño. Por su soberanía. Bueno, Elon Musk, claro. Entonces, no es un tema de la ropa implicando el respeto a Trump, porque Elon Musk hace lo que quiere en el Salón Oval. Entonces, en el fondo, lo que hay, como dices tú, es una mirada del mundo que legitima la ley del más fuerte. Y creo que esto realmente es lo que debe preocupar a todos, independientemente de cómo nos pueda caer el señor Zelensky, independientemente de las visiones que alguien pueda tener respecto de Ucrania. El problema acá es que Trump pretende asumir la misma mentalidad de Putin, porque cuando él dice, yo quiero Groenlandia y la necesito, y si Dinamarca no me la da, que Dinamarca es el soberano, pues entonces yo voy a tirar unos aranceles para castigar fuertemente a Dinamarca. Eso es grave. O decir, vamos a tomar de nuevo el canal de Panamá. Eso es la misma política de Putin, pero ahora de la boca del presidente estadounidense. Ahora, Paz. No estamos viendo solamente, no hay que mirar esto como cosas desordenadas. Ucrania, esta guerra de aranceles que ha desatado esta semana Donald Trump con Canadá y México. Todo esto hay que mirarlo en un conjunto porque lo que denota acá es una política que expansionista de Donald Trump. Esto, digo para entender por qué, o sea, Trump hoy día como que no tiene pudor de ser el que es, que probablemente sí lo tuvo en su primer gobierno. Sí, ahora es que algo cambió. Hay un fenómeno que hay que mirar al mismo tiempo que miramos lo de Gaza y Ucrania, que lo estamos conectando. Pasó otra cosa, que es el maltrato en general que lleva Trump haciendo de Europa. Entonces, por ejemplo, ayer o anteayer hubo un tuit de Trump o un mensaje en su propia red social donde dice, porque si no los países pueden terminar como Europa, como si fuera algo realmente malo en lo cual terminar, y no un modelo de desarrollo sustentable como Europa es. Más allá de que todos los procesos de integración no son complicados, etcétera, etcétera, pero como modelo de desarrollo humano de las democracias occidentales, Europa es un modelo. Entonces, el maltrato a Europa es transformar a Europa en un enemigo de Estados Unidos, transformar a Canadá en un enemigo de Estados Unidos, decir que el primer ministro de Canadá debiera ser simplemente un gobernador y que todo Canadá, un país más grande físicamente que Estados Unidos, debiera ser absorbido y constantemente seguir haciendo esto, porque al mismo tiempo que pasa esto de Ucrania, él está llevando a cabo esta otra campaña. Yo voy a absorber Canadá y los canadienses estarían felices de que nosotros los absorbiéramos. Significa que Estados Unidos, bajo Trump, se está convirtiendo en enemigo de la democracia liberal y reafirmando su amistad con los dictadores y autócratas. Trump se siente, y esto incluso desde su primer mandato, más cómodo con dictadores y autócratas que con democracias liberales a las cuales maltrata. Entonces, nosotros también como una democracia, y vaya que nos costó tener nuestra democracia, y como un país muy respetado a nivel internacional, y por eso tenemos la red de tratados de libre comercio más amplia del mundo, esto también nos concierne. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Ahora, Paz. Ahí veía estos días en la BBC un economista, Robert Reich, que decía que Estados Unidos está convirtiéndose cada vez más en una oligarquía, que un poco lo decía al comienzo, en que dice que es cosa de ver las primeras escenas. Tú recuerdas la escena de Elon Musk vestido con jockey, con un abrigo negro, una polera, con su hijo. También, entonces uno se pregunta, bueno, esta dupla, ¿qué simboliza esta dupla a nivel mundial? ¿Y por qué el Partido Demócrata no dice nada? ¿Por qué Obama está mudo? ¿Por qué el Partido Republicano desde el Congreso no dice nada? Porque Donald Trump pareciera ser que decidió gobernar solo sin las reglas del juego porque tiene sus propias cartas. A ver, dividamos tu pregunta, porque es muy amplia. Sí. Primero quiero decir que el profesor Reich se queda corto. Para mí esto no es una oligarquía, aunque tiene elementos de eso. Lo que Donald Trump está haciendo es instalando una dictadura de facto en Estados Unidos.
y lo podemos ver en la forma en la cual él conduce el gobierno. Ya habían elementos de preocupación porque en Trump 1, él no pudo hacer esto y de hecho tampoco pudo ejecutar el golpe que él estaba azuzando el día del asalto al Capitolio. Porque obviamente incluso dentro de su partido existían republicanos contra Trump y republicanos que ese mismo día del asalto al Capitolio decidieron hablar en su contra, ¿cierto? Además, él fue un presidente que fue sometido a un proceso de impeachment. Esto no podría tener lugar bajo la actual conformación del Congreso, o sea, él tiene una mayoría muy sólida y además él ha modificado la composición de la Corte Suprema, un poco por diseño, otro poco por accidente, le ha tocado nombrar más jueces y por lo tanto se le ha garantizado impunidad. Entonces él no tiene límites. Hay que decir la otra cosa. Toda constitución es realmente una cultura. No solo es un documento que se interpreta, tal cual, sino que es una cultura. Y lo que Trump ha venido instaurando es una cultura diferente, es una cultura de un caudillo. Por lo tanto, la democracia es mucho más frágil de lo que parece, aún en un país como Estados Unidos, donde el derecho es importante y hay tantos juicios y tantos abogados. En todos los países la democracia es más frágil de lo que uno supone. Entonces, más que una oligarquía, aunque hay elementos de eso, yo creo que se está instalando una dictadura, algo que ya algo que ya se analizó en algunos círculos en el primer mandato. Esto me parece mucho más serio y que además va degenerando mucho más rápido en Trump 2. Y la figura de Elon Musk. Vamos ahí. Bueno, lo de Elon Musk es muy curioso porque Elon Musk no es un ministro, aunque pareciera que eso fuera en principio, que le hubieran dado un ministerio sin cartera, donde él está encargado de reducir el Estado. Pero la verdad es que Elon Musk, como no es ministro, no es un secretario de Estado, no ha sido confirmado, no ha sido sometido al escrutinio del Congreso, no ha hecho separación de sus empresas de manera de no tener conflicto de interés. Todo lo que hacen los ministros en un gabinete normal en cualquier país decente. Entonces la verdad es que él es un particular empoderado y con acceso a información confidencial. Es que ese es el tema más alucinante. El hombre que maneja la información a través de redes sociales del planeta tiene acceso hoy día a información confidencial desde el gobierno de los Estados Unidos. Y llegó con su séquito de jóvenes que han llegado, entiendo, a los aparatos de Estado instalados con camas incluso para poder hacer ese trabajo. Sí. Bueno, ¿por qué lo permite? ¿Cuál trabajo? Ese trabajo que no sabemos cuál es. Él es un empresario que por vía de esta figura atípica e ilegal tiene acceso a información no solo de su propio gobierno, sino de gobiernos que han sido amigos. Esto, y de los ciudadanos, por supuesto, que tienen derecho a su propia información. Entonces, una cosa es que él sea el hombre más rico del mundo, que hemos tenido otros hombres más ricos del mundo que no han tenido nada parecido. Otra cosa es que él tenga acceso mediante redes sociales a manipular información, cosa que eso está comprobado que las redes sociales hacen y que X, antes Twitter, hace más ahora que está bajo esta nueva administración, sino que además ahora tiene un poder aún mayor que es este tipo de información en la cual él tiene acceso. Entonces, es sumamente peligroso y él no trata a Donald Trump como su jefe. Y eso es otra cosa que la mayoría de los observadores se está fijando. Permite? Eso también es una buena pregunta. Tenemos más preguntas que respuestas. Pero incluso cualquiera persona que mire los videos de Elon Musk en la Casa Blanca o Elon Musk en reuniones con dignatarios como el primer ministro de India, un honor que tiene Elon Musk, que no tiene ningún cargo importante en el gobierno, y no J.D. Vance. J.D. Vance no se junta con el primer ministro de India, sino Elon Musk. Entonces, un país con el que se pueden hacer muchos negocios. Claro, y que es una potencia India en materia tecnológica. Entonces, esto nos hace pensar que el papel atípico de Elon Musk no se puede explicar en la conformación de una democracia, de un gobierno estadounidense normal.
Entonces, debería preocupar y de hecho debería generar una reacción más fuerte. No es que no hayan reacciones, hay reacciones, pero no son lo suficientemente fuertes por parte del Partido Demócrata, y eso, creo, respecto a eso hay una crítica general, sí. Ahora, esta dupla tan poderosa, para muchos y para el mismo economista que te señalaba, habla de que aquí también, en el fondo, este va a ser un gobierno, podría llegar a ser un gobierno oligárquico por el poder de Trump y el dinero de Elon Musk, que sería finalmente para su círculo de amigos, para los multimillonarios del planeta. Un gobierno autocrático y oligárquico, donde el conflicto de interés, que debería ser un problema, ya no lo es, y donde creo que todavía no tenemos los elementos para saber exactamente cuál es el control normal que en un Estado de Derecho debe existir sobre los actos del Estado. Aquí ese control, al inicio ya se ha dicho que Trump gozará de impunidad. Entonces, supongamos que hiciera muchas cosas en el ejercicio de su cargo. Sí. No habría ninguna justicia, ni siquiera retroactiva, porque la Corte Suprema lo ha blindado. Entonces, estamos asistiendo a tres cosas. Estamos asistiendo a la rendición de Ucrania por anticipado. Estamos asistiendo a la transformación de la democracia estadounidense en una autocracia. Y estamos asistiendo a la muerte de facto de la OTAN, quizá una cuarta, a exponer a Europa también a la agresión rusa sin que Estados Unidos vaya a defenderla. ¿Para qué vamos a decir otros países que también podrían ser objeto de agresiones? ¿Y Europa? ¿Qué le queda a Europa? Porque también hemos visto estos días al primer ministro de Gran Bretaña, hemos visto a un Macron tratando de ser muy, como se dice, por una parte categórico, pero que sentado en el Santón Oval es muy simpático. ¿Qué le queda a Europa? Hay voces que dicen que tiene que rearmarse y probablemente sea el paso que la Unión Europea empieza a hacer. ¿Qué pasa ahí? Esto es muy, muy complejo cuando estamos asistiendo en vivo a tantos fenómenos tan graves y que están quebrando el orden internacional que conocemos. Me parece que aquí hay dos figuras, Keir Starmer y Emmanuel Macron, que están tratando de hacer lo que pueden porque saben que el juicio de la historia pesará sobre ellos. Entonces, por ejemplo, Keir Starmer, que seguramente no le cae nada bien Donald Trump, pero él sabe hacer su trabajo, se aparece en el Salón Oval e incluso le presenta una invitación del rey que le dice: vamos a hacer algo muy excepcional, que lo vamos a recibir en una segunda visita oficial, señor presidente. O sea, ¿el mundo rendía un poco también a los pies de Trump? No. Ah, ya. Te voy a explicar la razón por la cual está haciendo Starmer esto y por qué también el rey está de acuerdo en hacer esto. El rey Carlos III, es rey de Canadá, es jefe de Estado de Canadá. Y a él le preocupa, y de hecho ayer lo discutió personalmente con Justin Trudeau, que está en su última semana, las amenazas a la independencia de Canadá, porque Canadá es un país soberano. El rol del rey es más bien protocolar, porque obviamente el primer ministro, en este caso Trudeau, gobierna libremente, pero ese rol aún existe como jefe de Estado, como existe para Australia, por ejemplo. Entonces, él está dispuesto a jugar un rol que es más bien de gestos, y él hace gestos. Y estoy segura que, de alguna forma, él intentará tratar de ayudar a la causa de que Canadá sea respetado, dentro de de los parámetros constitucionales. Bueno, entonces, ese es Keir Starmer. No le gusta Trump, pero él es capaz de ir a la oficina oval a ofrecerle algo grandioso para su ego. Lo otro, Emmanuel Macron. Seguramente él no se lleva y nunca se ha llevado con Trump, pero él lo disimula muy bien. Y él es capaz también de ir y decir: Ucrania debe ser compensada por lo que está perdiendo. Y además ambos países son capaces de decir: es posible que en el futuro contemplemos incluso fuerzas europeas en Ucrania para garantizar la paz. Ahora, el problema es que Estados Unidos no contempla ni fuerzas europeas ni nadie garantizando la paz en Ucrania. A él le interesa, por alguna razón que podemos especular, que Ucrania esté débil, que no sea atractiva para nadie más que para él y para Putin, y que no haya ninguna garantía de que la paz se va a mantener. Por lo tanto, creo que vamos a ver más esfuerzos un poquito desesperados de Europa, pero lo otro es que al dejar caer a Ucrania, que es lo que está ocurriendo a partir de anoche, lo que va a pasar es que
Europa va a tratar de todas formas de llenar ese vacío, pero en tan poco tiempo, de un momento a otro, no puede. Se estima, de hecho, que para que Europa esté al nivel del gasto militar que tiene Estados Unidos en conjunto y ofrecer ese tipo de ayuda a Ucrania, deberían en principio pasar 5 años. Imagínate, o sea, en 5 años, a la velocidad que vamos, no sabemos el planeta. Entonces, por eso es que la OTAN, moribunda, le pide a Zelensky trate de reparar en lo que pueda la relación con Trump. Pero porque se ha pasado pidiendo perdón y gracias y ya. Eso también es verdad, eso también es cierto, porque de hecho cuando J.D. Vance dice, ¿usted ha dado las gracias? La verdad es que Zelensky ha dado las gracias en público y privado desde que la guerra comenzó a todos los gobiernos que han apoyado, incluso a Chile con los contactos con el presidente Boric y en el Congreso chileno, y yo soy testigo porque estaba ahí, ha dado las gracias por toda la ayuda simbólica, militar, humanitaria o simplemente apoyando las resoluciones de Naciones Unidas, repetidamente. Entonces no es un cuento de ser malagradecido, eso no es así. Y bueno, el tiempo va cerrando, pero 2 cosas. 1, China, Paz. Sí. China. ¿Qué hace China? Pues estamos hablando acá de ella. Hablemos de los, como diría antiguamente, de los perros grandes, digamos. De la otra potencia. Tenemos, ¿no es cierto?, Estados Unidos, en este acercamiento con Vladimir Putin, tenemos esas fuerzas juntas, tenemos Europa. Y China que ha sido, respecto de Gaza, cuando Donald Trump plantea este resort, pasando por sobre el dolor y la sangre del pueblo palestino, China sale a decir, no, creemos en la soberanía del pueblo palestino, pero no ha dicho mucho más, y ahora ha dicho que va a poner aranceles, pero no ha dicho mucho más. ¿En qué estará China? A ver, lo primero que hay que decir es que China es una superpotencia, un poco menor que Estados Unidos todavía, pero es la segunda superpotencia. Estados Unidos, con todos sus problemas y todo, todavía es una superpotencia, y luego viene China. China juega un juego largo y siempre ha jugado un juego largo en la política mundial. De hecho, son sumamente inteligentes. Creo que vemos una pronta de lo que China quiere hacer y que lo vimos, de hecho, en América Latina, en la última APEC, que fue muy importante para China porque vino el presidente de China y esto se realizó en Perú, porque se inauguró ese puerto que China maneja en Perú, ¿verdad? Chancay, que a todos nos llama la atención. En ese evento estuvo Biden, pero realmente callado porque ya estaba en su salida, ¿verdad? ¿Y quién tomó la voz cantante? China en ese evento. Y lo que dijo fue que China iba a defender el multilateralismo y el libre comercio. Entonces resulta que ese vacío que está quedando, porque Estados Unidos ya no defiende el libre comercio, de hecho lo ataca, y ya no defiende el multilateralismo porque no le interesa ser controlado, ni el derecho internacional, ni respetar los tratados, ni nada. Entonces China va a tomar esas banderas. China, que es, hay que decirlo, una dictadura donde se violan los derechos humanos y se comete un genocidio, por ejemplo, en contra del pueblo uigur, y donde no existe la libertad como nosotros las conocemos. Entonces, esa creo que es una línea de trabajo de China, aparecer como el defensor del libre comercio, porque por lo demás China se ha beneficiado del libre comercio, en la era moderna sobre todo, eso se ha enriquecido, y aparecer como un defensor de las instituciones multilaterales. Así que vamos a ver, yo creo, un reforzamiento de su iniciativa que se llama la ruta de la seda, y iniciativas de cooperación por parte de China. Pero Pero eso hay que tomarlo, yo creo que con beneficio de inventario. Al mismo tiempo, creo que la otra alternativa va a ser siempre el modelo europeo, del cual nosotros somos socios muy destacados. Tenemos nuestro acuerdo moderno, acuerdo modernizado de relación. Entonces, va a haber, por un lado, el modelo de democracia liberal mantenido por Europa, cada vez más debilitado. En una situación compleja, por supuesto, y además tiene su situación interna. Y por otro lado está China, que es un modelo de autocracia, pero que sin embargo aparecerá como el paladín del multilateralismo y el libre comercio, ya que ese vacío está siendo dejado por Estados Unidos, que está involucionando, o más bien no, decayendo en una autocracia con tintes de oligarquía. Paz, Zárate, y Gaza, porque en todo este movimiento mundial hemos dejado de ver Gaza.
Gaza derrumbada, Gaza a la que se le cierra el acceso a camiones, a que le dejan de dar la comida, con un Netanyahu bautizado por Donald Trump como con libertad total para seguir generando muerte y dolor. Lo digo desde una posición cero objetiva, debo reconocerlo y transparentarlo. Pero yo creo que es bueno que lo que el Trump respecto de Israel le dio cartas. Es más, pero es excesivo, es más amigo de lo que nadie nunca ha sido respecto de Netanyahu. Lo cual tiene que llamarnos la atención, porque ese video que él pone, donde él aparece en zunga, con Netanyahu tomándose un trago en la playa de Gaza, obviamente hecho con inteligencia artificial, y luego mientras le baila a una niña en poca ropa, eso es un insulto. Es mucho más que decir, bueno, quiero construir hoteles, sino que es realmente festinar con una desgracia, y algo que ni siquiera Israel en su posición más dura ha soñado con tomar un territorio que ellos, la Franja de Gaza y Cisjordania, es Palestina. Es Palestina y Israel nunca ha aspirado a quitársela. Sí, quizá a destruir a Hamás, a otras cosas, pero recordemos los acuerdos de Camp David. Israel tradicionalmente no ha aspirado a lo que Trump aspira. Y cuando hay la última reunión de Netanyahu en el Salón Oval, cuando Trump irrumpe y dice, sí, hay que reconstruir y estoy pensando cómo hacer hoteles, porque eso va a ser hermoso, va a ser como una riviera, como Florida. Se ve la sorpresa en la cara de Netanyahu. Netanyahu no sabía de las fantasías de Trump. Es decir, esto excede la fantasía de Netanyahu. ¿A qué punto se puede llevar el conflicto cuando la gente que vive en Gaza dice preferimos morir a que nos saquen de nuestra tierra? Entonces, esto no es claramente creo que todos podemos estar de acuerdo, esta no es la solución al conflicto más complejo, el conflicto de Medio Oriente, y al contrario, el potencial que eso se transforme en algo mucho peor es real, y los países alrededor del conflicto no están de acuerdo. Nadie está de acuerdo con que esta es una solución. Sí, bueno, el tiempo voló, pero quizás vamos a tener que retomar estas conversaciones sin pauta, pero sí con una espada sobre nuestras cabezas en el plano internacional, porque los países árabes me imagino que también tendrán que tener, o tampoco tendrán cartas en esta mesa. Vamos a conversar sobre eso a futuro. No lo sabemos. La verdad es que los primeros aprontes son que nadie está de acuerdo con que los palestinos sean sacados de su tierra para construir hoteles. Ciertamente nadie está de acuerdo, y que esto generaría más problemas para la zona y para el mundo. Paz Zárate, muchísimas gracias por esta conversación. Nos quedamos además muy expectantes a cómo sigue, porque esto va cambiando día a día muy rápidamente. Quiero destacar una cosa en este panorama tan aciago. Tan sombrío. Lo que hay que hacer ante un panorama así donde el mundo está cambiando tan rápidamente es estar preparados, en vez de rezar para que no se acuerde de nosotros. Y creo que dentro de todo esto hay una cosa buena, que es que se ha creado una instancia público-privada donde tanto sector privado, los gremios, como distintos ministerios chilenos están concordando medidas, pensando, adelantándose a lo que podría venir en caso de que nuestro panorama comercial cambie. Y el hecho de adelantarse, creo que es importante felicitarlo y no esperar a que las cosas sucedan. Bien. Así que en ese sentido está bien, hay un paso de mirar cuáles son los escenarios. Bien, muchísimas gracias, Paz, y gracias a ustedes por escuchar estas Conversaciones sin Pauta. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.